¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos, arrancando Panorama, como lo hacemos todas las semanas, en este segmento horario, todos los martes a partir de las 9 de la noche. Vamos a hablar una hora y vamos a hablar básicamente de números de economía. Esta semana es una semana clave también, como casi todas las semanas, pero particularmente la de mañana va a ser una jornada clave, te decía, porque vamos a tener la precisión respecto de cuál es la última medición, la más reciente en términos de inflación. Esto que se conoce como índice de precios al consumidor y que desde el mismo gobierno ya han anticipado que probablemente sea un número que esté por arriba del 5 o 6%, que es lo que se registró en el mes anterior. Es más, el propio Guzmán, el ministro de Economía, había admitido que probablemente estemos por arriba del 6. De todas formas, esto se va a conocer mañana. Ahora bien, no es una novedad que sorprenda, ¿no? No sorprende por el hecho de que uno se encuentra con estas variaciones de precios cada vez que tiene que optar por algún producto o por algún servicio, ya sea de la canasta básica o sea de cualquier otro tipo de producto o servicio que estemos hablando. Así que vamos a hablar de estas cuestiones, vamos a hablar de energía, vamos a hablar de Vaca Muerta, digo, porque uno está sentado, está parado sobre uno de los yacimientos más importantes a nivel mundial, con una posibilidad de explotación de por lo menos un par de siglos de hidrocarburos aquí en la región, y sin embargo se requiere en otros puntos del país, se requieren fluidos como el gas, por ejemplo, y lo que se produce aquí en esta región no se lo puede llevar al punto tal de que la Argentina tiene que importar. Tiene que importarlo a costos que están muy por encima de los valores que venía siendo en temporadas anteriores, esto relacionado con cuestiones externas, la política económica a nivel mundial y las derivaciones que ha tenido esta crisis bélica a partir de la invasión Rusia a Ucrania y sus coletazos en la economía internacional. Entre otras cosas, el aumento de los commodities, el aumento de del gas y del petróleo también. Esto tiene tiene dos caras, ¿no? Es una oportunidad inmejorable. Uno dice, bueno, pero el barril a $100, el barril de petróleo a $100, estamos sentados sobre una posibilidad más que atractiva en Vaca Muerta. Y sin embargo tenés las dificultades, por ejemplo, para importar insumos o artículos necesarios para la producción o para incrementar esa producción, o tenés inconvenientes o falta de seguridad jurídica para hacer las inversiones pertinentes. En este momento está el gobernador de la provincia de Neuquén, en Houston, hace un par de días que viajó hacia el país del norte y probablemente haya novedades más que atractivas para la región. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar también de cuál es el rol que le cabe a los estados y particularmente al municipal, también atento a estas circunstancias por las que atraviesan empresarios y comerciantes, en donde esta crisis económica, frente a esta potencialidad que implica la generación de energía, nos plantea un dilema difícil de entender, sobre todo para quienes no viven aquí. Y vamos a hablar de esa cuestión, vamos a hablar con Spolianchi, con Fernando Spolianchi, que está a cargo del área de ingresos municipales, ingresos en la ciudad de Neuquén, y esto último que ha surgido recientemente, que está relacionado con alguna contemplación, ayuda o asistencia desde el propio Estado municipal para el sector comercial y empresarial. Pero al mismo tiempo queremos conocer qué es el clúster PYME Neuquén. Vamos a sacarnos la duda, si es una asociación, si es una nueva cámara, si es una corporación de empresas. Con nosotros está Rubén Fernández Seppi, que integra el clúster PYME Neuquén. Rubén, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar el convite. Bueno, muchas gracias, Agustín. Es un gusto estar con ustedes y debatir todos estos temas que son tan importantes. Ya lo creo. ¿El clúster qué es? ¿Es una cámara? ¿Es una asociación? ¿Qué es? ¿Es un grupo de empresas más o menos afines con alguna temática en particular? Bueno, el clúster básicamente es la expresión, es la derivación de lo que era el clúster Vaca Muerta, que allá por el año 2020, en plena pandemia, el clúster es como que encorsetó a todas las empresas y no se podía hablar de ningún tema que no fuera de gusto del gobierno de turno. Un grupo de empresarios hicimos sentir nuestras voces y dijimos de que era importante de que tuviéramos un debate en serio, de que viéramos cómo íbamos a afrontar la pandemia, de que no podíamos seguir estando parados
de que no podíamos seguir con esa cuarentena interminable que fue. ¿Son empresas entonces vinculadas a la explotación de hidrocarburos? Son empresas ¿Directa o vinculadas, indirectamente? son empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos, pero que en realidad tuvo un surgimiento como una autoconvocatoria de todos los empresarios frente a la situación que se estaba viviendo y que no se estaba contemplando ni en las cámaras ni en el gobierno. Nosotros estábamos por sacar la... ¿Qué tipo de situaciones no se contemplaban? Bueno, básicamente la prohibición de circular. ¿Te acordás que en algún momento acá en Neuquén no se podía circular los fines de semana, no se podía circular después de las 6 de la tarde? En el caso de los comerciantes, los horarios muy acotados. Bueno, todos esos tipos de restricciones que se fueron levantando después paulatinamente. Uno ahora por ahí no termina de acordarse de muchas cosas, pero en un momento tuvimos esta palabra que siempre le escapamos, que es el cepo. Tuvimos un cepo en prácticamente en los horarios, en las movilidades, en la actividad, en todo. Cuando realmente dentro de los comercios, dentro de las empresas, se resguardaron todos con los protocolos, se cumplieron las rajatablas y quedó como comprobado que era el lugar donde menos infección había, si se quiere. Entonces, frente a todo esto, que nosotros consideramos, pedimos primero al gobierno una mesa de diálogo para poder conversar todas estas cosas civilizadamente. Y se fue conformando este grupo clúster, que ahora estamos en pos de la personería jurídica para ser reconocido también como una cámara, en donde bueno, hicimos expresar nuestra voz y elevamos un montón de propuestas en los ámbitos no solamente ejecutivos. ¿Cuántas empresas? Mira, en su momento éramos 350 empresas que estábamos divididos en 2 grupos de WhatsApp, no nos alcanzaba el WhatsApp y tuvimos que migrar a Telegram. Actualmente somos unas 150 empresas porque la parte comercial es como que generó su propia cámara. Entonces hemos quedado más las empresas relacionados con hidrocarburos u otras actividades específicas. ¿Y cuáles son las que se fueron entonces? Bueno, las que se fueron fue básicamente el grupo de comerciantes que conformaron como un grupo aparte. Aparte. ¿No? Sí. ¿Y qué los motiva? Digo, porque vos tenés hoy un escenario internacional de producción de hidrocarburos sumamente atractivo, con un barril de petróleo en los $100 en el mercado internacional, pero en el mercado interno a otro valor, al punto tal de que las empresas ni siquiera quieren importar combustible porque es venderlo a pérdida. Claro, mira, básicamente, vos lo dijiste muy bien recién, nosotros tenemos que hacer una fotografía de cómo estamos. Nosotros estamos en una región en donde hay reservas comprobadas, según algunos analistas, por 2 siglos, como lo mencionaste vos, o por 4 siglos, o sea, 200 o 400 años, al nivel de inversión y de extracción que se está haciendo actualmente. Tenemos en este mundo, por la volatilidad de estos commodities, un precio excepcional para exportar y para poder producir. Por ejemplo, en el 2016, cuando hacíamos las misiones a Houston, el barril rondaba en los $40, $45. Prácticamente que era un punto de equilibrio muy difícil. A pesar de eso, todos los empresarios neuquinos viajábamos, nos especializábamos y tratábamos de traer innovaciones para optimizar y lograr esa curva de aprendizaje que Estados Unidos ya había tenido. Hoy, vos lo mencionaste en el inicio, en el editorial, tenemos un precio por arriba de los $100. El millón de BTU a nivel mundial llegó a tener un precio de $65 el millón de BTU, cuando a los productores nuestros con el plan gas se le pagaba $3.40, $3.50, y cuando ahora no sé en qué valores los vamos a terminar importando. Las informaciones que hay es que más o menos en $12.35 se importaría el millón de BTU, cuando nosotros tenemos reservas comprobadas como el segundo yacimiento de shale gas del mundo. Entonces, bueno, es una cuestión que tenemos que repensarla, que tenemos que analizarla y que tenemos que seriamente trazar políticas para poder explotar ese capital que tenemos. Utilizás la primera persona del plural, es decir, tenemos que hacer tal cosa. Uno podría decir, bueno, las provincias que tienen la potestad sobre los recursos naturales deberían avanzar en esto. Sin embargo, la política no la deciden las provincias, la decide la nación. Ahora, tener un funcionario a cargo de la Secretaría de Energía, que es neuquino, ¿facilita las cosas o no? Lo que pasa es que a mí me parece que no pasa por tener un funcionario local, pasa por tener un funcionario que sepa qué es el negocio.
un funcionario que sepa qué es la industria. Y nosotros tenemos un funcionario político, entonces realmente no ayuda. Cuando asumió este nuevo gobierno, la primera expresión que hizo el presidente sobre los hidrocarburos y sobre la energía en general, prácticamente no contempló Vaca Muerta, contempló más los yacimientos maduros de Chubut, se puede buscar la bibliografía, asesorado por Berbisky, que tampoco sabe de energía. Entonces, y pusieron un secretario que no es un hombre que venga de la industria. Entonces, es un panorama complicado, porque como bien vos decís, no es una potestad de la provincia totalmente lo que pasa. La seguridad jurídica que ofrece este país no depende de la provincia, depende de la nación. El tema de las importaciones, el tema de las exportaciones, o sea, todas son reglas que vienen a nivel nacional. Por eso, cuando hablo tenemos, me refiero siempre a los argentinos, a que realmente la gente que está tanto en los cargos nacionales, provinciales, empresariales, sindicatos, proveedores y demás, todos los que están en esta industria, es como que tenemos que hacer ese esfuerzo para ver qué solución le damos a todo esto. Ahora, y cuando llega el momento, porque la política también se plantea, digamos, este tipo de debates o de discusiones, cuando se llega el momento de hablar, por ejemplo, de los hidrocarburos, el barril a $100, y eso lo trasladas al precio de venta en el surtidor, ya sea para las compañías o para los particulares, claro, se eriza la piel del político que tiene que tomar alguna decisión de esas características. Ahora, el empresariado se seca las babas, digamos, porque está entusiasmadísimo con esos precios a nivel internacional que son recontra hiperatractivos. Digo, hay allí dos situaciones que no logran hacer equilibrio, porque por un lado está la fijación de tarifas y por otro lado también está el contener al sector empresarial que quiere hacer inversiones y que podría hacer inversiones si tuviese un esquema a lo mejor más próximo al esquema que se vive a nivel internacional. Esa discusión, ¿ustedes la ven o en todo caso cómo la analizan? Sí, lo que pasa es que para analizar eso hay que analizar el contexto general que es la Argentina, en donde vos tenés una distorsión muy grande de precios, porque al tener tantos subsidios sobre los combustibles y tantos impuestos también sobre los combustibles, hace que no sea digamos, como una evaluación tan directa. O sea, extraigo un barril de petróleo y lo puedo vender a este precio. Entre medios hay subsidios para cuando lo extraes, o retenciones para cuando lo traes, retenciones cuando lo exportas, cuando lo refinas, cuando lo llevas al surtidor. Entonces, hay una maraña de componentes económicos, económicos, financieros y de impuestos que indudablemente están... Lo que querés decir es que simplificando las cosas se podría ganar terreno. Y por supuesto que se podría ganar terreno, o sea, aclarando las cosas. Los países del mundo no tienen este componente tan grande de redes de impuestos y de subsidios que tenemos nosotros. Entonces acá cada decisión que tomas siempre va atada a otro tipo de circunstancias. O sea, hoy por hoy si le sacás los subsidios como amenazaban que iba a ser, o sea, amenazaban, como tendrían que haber hecho, si sacaban esos subsidios, hoy el precio de los combustibles tendría que ser más grande, tendrían que ser mayores. Pero siempre está atado, si vos le sacaras los impuestos tendría que bajar. Entonces, fíjate vos, cuando el combustible se le puso un precio para atender, para que fuera un fondo directamente a Vialidad Nacional o a las vialidades provinciales para el arreglo de caminos y la construcción de nuevas rutas, eso se vio después trastocado porque de los impuestos a los combustibles hay un fondo para el FONAV, había un fondo para bomberos, hay 20.000 impuestos que salen de los combustibles. Entonces, esto es lo que te digo que es la maraña tan grande que venimos generando y seguimos generando en este Estado. En algún momento tenemos que entrar a simplificar las cosas y hacerlas más directas. Tenemos que realmente verlas, porque si no, se produce esa puja. Cuando el petróleo valía $40, se instauró el barril criollo a 65, pero cuando el petróleo vale 100, se lo sigue manteniendo en 65. Entonces, hay una distorsión permanente de los precios. Bueno, antes a favor, ahora en contra. Ahora en contra, claro, ahora en contra. Antes a favor de las operadoras, de la industria, ahora en contra de la industria porque lo están conteniendo.
pero bueno, son esos manejos que realmente no los tienen otros países y que no se aprovechan en el desarrollo de lo que vos dijiste al principio, de la potencialidad real que tenemos en esta región. La decisión tiene que ver con el escenario electoral, tiene que ver con el escenario político, tiene que ver con la conciencia de la clase política respecto de esto, o tiene tal vez que ver con una necesidad con la necesidad de un acuerdo que trascienda la estructura de un partido político, el que está en el gobierno, digamos, que trascienda ese partido político para darle previsibilidad en el mediano y el largo plazo. Bueno, no solamente en esto tendría que haber una política de Estado que trascienda cualquier gobierno, en la educación, en la salud, en las inversiones, en el tamaño del Estado, tendríamos que tener políticas de Estado, totalmente, que trasciendan políticas de 20, 30, 40 años, definir qué país queremos, cómo vamos a encarar, hacer un pacto no me gusta mucho hablar del pacto de la Moncloa, pero un pacto parecido, en donde uno diga los lineamientos van a ser esto, y después cada fuerza le da distintos matices. A mí me tocó estar una vez en una elección en Estados Unidos y le preguntaba a mi primo una referencia sobre las distintas plataformas, y me decían, mira, los demócratas piensan que el presupuesto de la educación tiene que ser el 4,01 y los republicanos el 4,03. O sea, esa era la diferencia, pero las políticas tenían un norte, estaban orientados. No había discusión ahí. No había prácticamente discusión, Después, en otras cosas, había otras distorsiones. Pero te quiero decir que nosotros pasamos de un partido que tiene un pensamiento de extrema derecha a otro partido de extrema izquierda. Y hay que realmente conciliar políticas de Estado para realmente desarrollar este país. Has viajado por distintos lugares, no solamente por la región, no solamente por el país, te digo, fuera del país también. ¿Cuál es esa mirada que se tiene respecto de esas potencialidades que tiene hoy por hoy Vaca Muerta y Neuquén particularmente? ¿O cómo se ve desde afuera esto que tenemos bajo de los pies, que podría llegar a ser, no sé, la pista de despegue, de desarrollo y de crecimiento económico, y sin embargo estamos en estas condiciones? Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó en Estados Unidos, que después me pasó también en Alberta, en Canadá. Estábamos reunidos en una mesa y alguien desplegó un mapa mundi y dijo, en el mundo, estos son los lugares donde podríamos invertir. Estamos en Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, como para hacerlo rápidamente, América. Nos podemos cruzar a África, a Angola, a Nigeria. Podemos a Asia, a los Emiratos Árabes Unidos, a Kuwait, a Qatar. Nos podemos ir a Europa, Rusia, al norte de Noruega. Entonces te dice, esto es el panorama. Entonces, de cada lado empiezan a ver cuáles son las variables que vos tenés. La previsibilidad del país. Ya Argentina, menos 10. O sea, con un riesgo país de prácticamente 2.000 puntos, las inversiones tienen una gran distorsión. Con un mercado cambiario en donde cuando vos ingresás divisas, las ingresás al precio de Banco Nación, 106 pesos el dólar, y cuando querés comprar algo en el mercado interno lo compras al dólar blue a 200, es complicado el negocio. Cuando vos venís acá y tenés un gremialismo que muchas veces no entiende que la eficiencia o los puestos de trabajo no pasa por en una actividad meter más personas, sino que en agrandar el campo laboral, entonces podemos tomar más puestos de trabajo. En donde tenés gente que corta las rutas, en donde muchas veces hay tomas, no hay derecho a la propiedad privada. Bueno, todos esos factores se van analizando. Entonces la gente a la hora de invertir te dice, ¿dónde invierto? Y te cuento otra anécdota. Nosotros con mi hermano en Canadá habíamos firmado un convenio con una gente para venir a invertir. La gente vino, estuvimos en Añelo, estuvimos conversando con ellos, estuvimos con un acuerdo de confidencialidad, y esa gente hoy está en Kuwait. Y en Emiratos Árabes, en Dubái puntualmente, porque entendieron que Argentina hoy es inviable para invertir. Hoy es inviable para invertir. Y lo vemos en que las empresas que vienen no pueden sacar sus dividendos afuera, no pueden importar muchas de las piezas que tienen, las exportaciones están limitadas. Entonces,
Estas son las cosas que tenemos que hablar. Ahora, sin embargo, se ha venido hablando durante estas últimas semanas de récords de producción, de valores en cuanto a la extracción de gas o de petróleo, que son valores sin antecedentes, digamos, con pocos antecedentes en la historia más o menos reciente. Se habla de inversiones en Vaca Muerta de varios miles de millones de dólares. Entonces, ¿cómo se puede hablar en esos términos de cientos de millones de dólares de inversión? ¿Cómo se puede hablar de récord de producción con este escenario que describís? Bueno, a ver, en la pandemia prácticamente se tocó fondo en el tema de inversiones y en el tema de movilidad y demás. Cuando en la pospandemia, o la etapa que estamos viviendo, había muchos pozos excavados pero sin terminar. Entonces lo que ha habido récord en los últimos meses del 2021 y en estos primeros meses del 2022, ha sido en las etapas de fractura. Es decir, pozos que estaban terminados, que estaban ya excavados, se van haciendo las distintas etapas de fracturas y eso empieza a producir. Entonces hemos tenido como un boom en ese aspecto. O sea, eran trabajos como que faltaban terminarse. Las inversiones hoy están en un 60% de lo que fue, o sea, la estimación de inversión de este año, que pueden llegar a ser 6.000 millones de dólares, hoy es un 60% de lo que se invirtió, por ejemplo, en el 2015, como para tener una idea. 2015 fue un año que se invirtió prácticamente 10.000 millones de dólares. Y era lo que se pensaba que iba a empezar a incrementarse para que eso tuviera una proporcionalidad en la producción que íbamos a tener. Entonces lo que estamos teniendo es como un efecto rebote que va a llegar y se va a mantener ahí. Que va a llegar y se va a mantener ahí si es que no hay nuevas inversiones para hacer nuevos pozos, no hay tantos equipos de perforación trabajando ahora en la zona y el derrame que se está viendo no se lo ve a todas las empresas pymes. Hay muchas empresas que están trabajando con un gran porcentaje de ociosidad en sus equipos, en su personal. La cadena de pago no está tan buena como parece. O sea que es como que, es cierto lo que decís, porque da la impresión que estamos en una bonanza y de pronto esa bonanza no se refleja, ¿no? Nosotros estamos para mucho más. Como te digo, estamos al 60% de lo que fue una inversión que podría haber sido un piso de las inversiones y sin embargo después fue cayendo la curva de inversiones. Me parece que si no logramos estos aspectos que dijimos de la seguridad jurídica en muchos aspectos, no vamos a lograr muchas más inversiones. ¿Qué esperan en el clúster PYME Neuquén respecto de esta gira del gobernador por Houston, Rubén? Mira, la verdad que nosotros no estábamos muy compenetrados de cuál era la gira. Sé que en la NASA va a ser, que está muy cerca de Houston, va a ser van a participar de algunos cursos de capacitación, de especializaciones. Sé que han firmado un convenio con Chevron, que ya se venían hablando. La presencia del gobernador o de autoridades siempre es importante. Es una lástima que no se haya hecho en el marco de la gira que van a hacer muchas empresas neuquinas para la OTC, que comienza. ¿Qué es eso, la OTC? La OTC es la feria de petróleo más grande del mundo, que se hace en Houston todos los años. Por supuesto, se cortó con el tema de la pandemia. Es una feria que desde hace muchos años muchos empresarios neuquinos van. Yo he ido en 2 oportunidades. Es una feria donde hay miles de empresas exponiendo, empresas de todo el mundo. Es offshore, por eso la O. O sea, mar adentro, lo que decíamos antes. Pero bueno, tenés todos los adelantos de la industria. Entonces muchas empresas neuquinas van, hay rondas de negocio, hay networking, hay posibilidades de hacer negocio, hay posibilidades de especializaciones. Bueno, es una feria en donde ponen sobre la vidriera todo lo que está pasando en el mundo del petróleo. Esta feria está ahora en los primeros días de mayo y van a ir muchas empresas de Neuquén también. ¿Es una oportunidad para Neuquén? Siempre son oportunidades porque uno va, ve nuevos adelantos, ve innovaciones, ve nuevas formas de trabajo y puede hasta traer a alguna empresa a trabajar acá.
Es una oportunidad que, como te decía, la veo ahora disociada del gobierno, porque el gobierno podría haber apoyado más esta gira que van a hacer las autoridades, las empresas neuquinas. La oportunidad siempre es, pero bueno, me parece que hay que potenciarla. Gracias por estos minutos, Rubén. No, muchas gracias a vos. La verdad que yo creo que, como te decía recién, que la fotografía es una fotografía buena porque tenemos los recursos, tenemos las posibilidades. La gente de Neuquén hace mucho tiempo que se viene, capacitando, la curva de aprendizaje fue muy grande. Bueno, nos falta poner en orden algunos aspectos que desde el clúster Pymes Neuquinas lo estamos proponiendo. Vamos a tener una reunión con diputados nacionales a los fines de acercarle algunas propuestas y compenetrarlos también en esta situación, porque creemos que esto va a ser una bonanza para nuestra región. Que termines bien el día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Cuando regresemos, después de la pausa, vamos a seguir aquí en Panorama, vamos a seguir hablando de números, vamos a seguir hablando de empresas y también de el acompañamiento desde algunos estamentos oficiales o institucionales acerca de esa, no sé si no es necesidad, digamos, pero esa posibilidad en todo caso de acompañar desde una conducción institucional, gubernamental, estatal, también la situación por la que atraviesan empresas y comercios. En el caso de Neuquén, que vienen de anunciar recientemente un esquema de asistencia financiera, pero eso después de la pausa, ya volvemos.